¿vale? Me voy a salir si yo de aquí porque no quiero estar mirando. Para eso entonces necesito parar el video y para grabar, ¿dónde me voy? Me voy acá, me parece, grabar clase. Bien, aquí estamos. Entonces vamos a comenzar, ¿vale? Recording in progress. Bien, entonces, tal como estábamos conversando, vamos a iniciar nuestro periplo por por los conceptos generales de genética molecular de este curso para ustedes, de la carrera de bioquímica. Y nuestro primer tópico que vamos a conversar hoy día son conceptos que no tengo duda que muchos de ellos ustedes ya lo han visto, no solo en sus cursos anteriores de biología celular o molecular, sino también en sus cursos de biología que tuvieron en su enseñanza media, ¿ya? Porque son conceptos bastante clásicos, ¿no? Y que ustedes ya algo han conocido. Por tanto, nos va a servir para recordar conceptos y otros quizás pueden ser un poquito nuevos, pero bienvenidos sean también. Así que hoy día vamos a hacer esta aproximación a esta clase. Vamos a tratar, no vamos a tratar, sino que vamos a hacer de aquí a unos 40 minutos más, vamos a hacer un break para descansar unos 5 o 10 minutitos y después volvemos entonces nuevamente con la parte final de la clase, ¿ya? Así es que vamos a hacer esa modalidad y trataremos de aplicarlo de una forma bastante rutinaria en nuestras próximas clases para que no siempre haya un ratito de recreo, entre comillas. ¿Ya? Bien. Entonces, como ya les dije, la conversación anterior que tuve con ustedes no puede nunca dejar de tener esto presente, jóvenes, ¿ya? Ni menos ustedes que vienen de una formación muy molecular, de una formación en la cual el bioquímico tiene que tener mucha información y mucha certeza de lo que dice con respecto a estos tópicos, a estos conceptos, ¿ya? Por tanto, muchas de las cosas que puedo conversar y palabras o conceptos que pueden aparecer son conceptos que yo ya sé que ustedes manejan, por lo tanto, es deber de ustedes que tengan que recordarlos y si no los recuerdan, ir a buscar las explicaciones en sus cuadernos anteriores para que podamos tener un buen desarrollo de lo que planteamos acá en estas temáticas. No son conceptos de otro mundo, son conceptos muy generales, pero es bueno tenerlos siempre presentes, ¿ya? Ya les dije el otro día, ¿no es cierto?, que la información hereditaria, la información genética, la información que es lo que determina de alguna forma que una especie sea lo que es, está centrada en lo que denominamos el dogma central de la biología molecular, que es que la información radica en una molécula llamada ADN y que esa molécula de ADN, por procesos moleculares, por eventos moleculares que ocurren al interior de una célula, ¿ya?, desemboca esa información o finalmente se traduce en un producto final que se llama proteína. Y es ese elemento, proteína, la que cumple la función por la cual fue construida, ¿ya? Es el elemento que va a ser el que va a tener la respuesta inmunológica a la forma de de un anticuerpo, el que va a tener una respuesta enzimática a través de lo que se denomina una enzima, el que va a tener una respuesta de transportador de algo, ya sea gases o cualquier otro elemento, van a ser proteínas transportadoras, como la hemoglobina, en fin, ella es la que cumple la función, no es el ADN que sale a cumplir las funciones, ¿no es cierto?, ¿ya?, cuando tiene que regular el azúcar en la sangre. No, es la insulina. La insulina es una proteína. Pero para que exista insulina, necesito tener información génica, ¿ya? Y por eso que es importante proteger esa información, mantenerla lo que sea lo más, pero lo más original posible, de tal forma de que no haya mutaciones en esa información, porque si hay mutaciones, lógicamente, dependiendo del lugar donde ocurra la mutación, puede traernos consecuencias y a veces muy serias consecuencias, ¿ya? Y eso lo vamos a ver aquí a unas 5 o 6 clases más adelante cuando hablemos de mutación génica como tal, ¿vale? No sé si ustedes ya siempre, ¿cómo se llama? Siempre uno, cuando habla de genética, siempre lo asocia con situaciones de orden de aberraciones, de malformaciones, ¿ya?
Pero la genética es mucho más que lo que estoy mostrando, a pesar de que esto también es importante, ¿ya? Este es un síndrome bastante conocido, ¿no es cierto? Poco, ¿cómo se dice? Poco habitual, pero sí es conocido. El síndrome de Treacher-Collins, ¿no es cierto? Es una malformación de los huesos del cráneo y de los pómulos y de la mandíbula. Por lo tanto, las personas tienen como un estereotipo muy, muy particular y como casi homogéneo, digamos, que todos más o menos tienen una fisonomía muy parecida. Todas esas personas que aparecen ahí son distintas personas, no es la misma persona en distintas etapas de su desarrollo. Esta es una enfermedad llamada autosómica dominante, ¿ya? Es de herencia mendeliana y el responsable de esta patología es un gen, ¿ya? Que es el TCOF1, y hay una incidencia más o menos entre un individuo por cada 50.000 nacidos vivos, ¿ya? Entonces, ¿que es una incidencia baja? Claro que sí, digamos, pero no por eso, digamos, no es, ¿cómo se dice? No es despreciable y hay que ponerle atención, digamos, ¿ya? Eh, Asimismo también, esto lo van a ver en citogenética, así que yo me voy a ir pasando un poquito rápido en estas cosas. Aquí tenemos, entiendo, alguna vez alguien me dijo que este joven que está ahí con su hijo, participó en un reality en Estados Unidos, creo, algo así, y que se hizo muy famoso, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, ahí ustedes ven de que como es una enfermedad autosómica dominante, su chiquitín también obtuvo la misma descendencia, digamos, tuvo las mismas características genéticas, ¿ya? Ahí para que ustedes vean lo que significa ser autosómico dominante. Hay otra enfermedad también, ¿ya? Que también ya tiene una incidencia mucho más alta en la población. Vean acá este número, es uno cada 2.500 nacidos vivos, o sea, ya es una incidencia bien apreciada. Es la fibrosis quística, ¿ya? Y esta fibrosis quística también es una enfermedad, pero de carácter autosómico recesivo. Por tanto, aquí yo necesito que los dos padres, ¿no es cierto?, sean heterocigotos para la enfermedad, si es que los padres son sanos, ¿ya? Y sean heterocigotos para la enfermedad, porque ahí va a haber aproximadamente un 25% de probabilidad de que un hijo o una hija reciba ambos alelos dañados y se alcance entonces, se desarrolla la patología. Es una patología que lamentablemente tiene un pronóstico de vida muy, muy reducido con todos los avances que han habido en estos últimos años. No es una patología que uno deba dejarla en el olvido. Es una patología que tiene una calidad de vida muy mala, en el sentido de que las personas pasan mucho tiempo en, en hospitales porque hay que atenderlos producto de todos esos problemas pulmonares que se les va generando en producto de esta patología. También es un gen, es una patología monogénica, es decir, que el responsable es un gen y el gen se llama CFTR, que es un gen que es un transportador de cloruro, ¿ya? Es un gen de transportador de cloruro, del ion cloruro. Y este gen entonces, al estar mutado, impide que este cloruro pueda ser transportado al interior de las membranas pulmonares especialmente, y obviamente al no poder ser transportado genera todo un problema interno que el pulmón lo fibriliza, si lo podemos llamar así, no sé si es la palabra correcta, pero impide, lo rigidiza el pulmón y impide que se produzcan secreciones, ¿no es cierto?, como habitualmente nosotros lo hacemos, ¿ya? Botamos secreciones, producto que el pulmón está expulsando muchas de las cosas que ingresan para que no se queden adentro. Está situado en el cromosoma número 7, ¿ya? Del cromosoma, en la posición 31.2. Esta no me quiero detener en este símbolo porque se lo quiero dejar a los profesores de citogenética que les van a explicar qué significa esa nomenclatura, y para no quitarle el enigma a todo esto, dejémoselo a ellos para que se lo explique de mejor forma, ¿ya? Fíjense bien el tamaño del gen, 250 kilobases, ¿ya? Esto es un gen genómico, es un enorme gen, y tiene 27 exones, ¿ya? 27 exones este gen. Entonces son genes enormes genómicamente, ¿ya?
¿vale? Bueno, las personas que sufren esta enfermedad habitualmente tienen esta forma de mano, ¿ya? Por eso es que la foto va puesta acá para darle esa información, digamos, ¿ya? Y otras características más que seguramente las vamos a ir colocando a medida que vayamos avanzando en el curso, ¿ya? Bueno, ayer digo yo, la semana pasada ya algo les había comentado sobre esto, ¿ya? Esta lógica que tiene la genética de a veces sorprendernos con cosas que muchas veces nos cuesta explicarnos, ¿cierto? Los azares juegan un papel muy importante acá, pero repetir el mismo azar a veces es mucho más azaroso, no sé si se me entiende, digamos, ¿ya? Eso, como esta ya la expliqué el otro día, no se las voy a comentar de nuevo, ¿ya? Pero aquí claramente uno puede decir, los hijos siempre se han parecido a sus padres, sin duda, seguramente por esta fotografía no cabe duda que sí, digamos, pero no siempre es así, ¿ya? No siempre es así y ustedes aquí lo han visto, digamos, y esto también se los expliqué la semana pasada y aquí hay un caso claro de que no siempre los hijos se parecen a los padres. Y quedó de manifiesto con esta niñita, ¿no es cierto?, que ya debe tener ya esta niñita debe tener más de 10 años ya hoy día, porque esto nos salió allá por el 2009, 2010, creo que salió esta noticia cuando yo la vi, ya de esta grandecita ya. Y debe ser una de las tantas sorpresas que nos proporciona la genética y que no tenemos explicaciones, no tenemos explicaciones. Yo creo que toda explicación es válida, digamos, porque mientras no se confirme, mientras la evidencia no se valide, digamos, quedan en el mundo de las explicaciones, digamos, ¿ya? Y bueno, no sé si esta fotografía se la había mostrado. La genética también, sí, yo insisto en estos jóvenes y ustedes mañana como buenos bioquímicos que seguramente lo van a hacer y que si trabajan en el área de diagnóstico molecular, en el área que tenga que ver con el desarrollo de tecnologías para prevenir o identificar eventuales episodios patológicos en el individuo, ¿cierto? No cabe duda que hay cosas que tenemos que recordarnos y que este tipo de cosas que ocurren, ¿no es cierto?, o que se manifiestan por personas como la que está presente ahí en pantalla, claramente nos pueden ayudar un poco a visibilizar todos estos aspectos que dicen relación a que tú debes eh, chequearte. Tú debes saber finalmente de cuál es tu información genética hoy día. Hoy día, como ustedes bien saben y han aprendido tantas técnicas, al menos desde la teoría, eh, uno dice, bueno, ¿para qué todo esto? Y yo pienso que todo eso es para esto, para saber de que esas técnicas están ahí y que están a disposición para que uno pueda también utilizarlas para conocernos un poquito más, conocernos en nuestra constitución genética. ¿Qué genes transportamos? ¿Qué genes tenemos normales y qué genes tienen variaciones en nuestro genoma? ¿Esas variaciones pueden ser causantes de alguna patología? ¿Esas variaciones pueden ser un factor inductivo de que aparezca a 10, 15 o 20 años más una eventual patología? Entonces, eso tú lo podemos saber hoy día porque las técnicas, ¿ya?, que te permiten conocer eso hoy día están al alcance de todas las personas, ¿ya?, a precios relativamente módicos, ¿no es cierto?, a lo que antiguamente eran. O sea, hoy día un celular que para usted o para mí puede ser muy importante, ¿ya?, vale más caro que hacerse un examen como el examen que se hizo esta señora. Muchísimo más caro. Vale quizás 2 veces o 3 veces de lo que valen los exámenes hoy día. Entonces, ¿está al alcance para hacerlo hoy día? Claro que está al alcance. Usted puede ir a un laboratorio hoy día al centro de Antofagasta y que pedir esto, claro que lo puede hacer, si va al laboratorio adecuado, obviamente, ¿no? Entonces, esta señora, si ustedes bien saben, o no sé si alguien no lo sabe, esta señora, bueno, actriz famosa, ¿no es cierto?, se hizo una mastectomía, es decir, ella se retiró sus mamas y acompañado de una mastectomía se retiró también todo lo que es la parte cervicuterina, ¿ya? ¿Por qué lo hizo ella? Porque, ay, ¿por qué lo hizo ella? Porque
ella tiene antecedentes familiares, ¿ya? Muy directos. Su madre fallece de un cáncer de mama, creo que una tía también fallece de un cáncer de mama y creo que algunas primas, ¿ya? O sobrinas, no sé, no me acuerdo de la historia, también tienen situaciones de cáncer de mama. Entonces ella, muy astutamente, dice, bueno, ¿será que yo tengo el cáncer de mama también? ¿O será que yo tengo un marcador genético que me induce al cáncer de mama? Especialmente, hay dos genes que aquí juegan un papel muy importante, que es el gen BRCA1 y BRCA2. Son dos genes, BRCA1 y BRCA2, que son los dos genes a las cuales son los dos factores de riesgo más potentes para reconocer un cáncer de mama. Entendiendo, y por favor no se asusten, tanto mujeres u hombres, porque a los hombres también le da cáncer de mama, el cáncer de mama tiene una prevalencia más o menos de un 10% de origen genético, es decir, que sea hereditario. ¿Ya? Más o menos un 10% y quizá un poquito más bajo que el 10%. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no todo cáncer de mama es hereditario. ¿Vale? Pero hay ciertos marcadores o hay ciertos polimorfismos en esos genes que sí pueden ser hereditarios y que son causantes de cáncer de mama. Y ella entonces se hizo ese examen y se encontró que ella tenía esos polimorfismos en esos genes. Ella optó por, como dice, hay un aforismo muy antiguo que dice, muerta la perra, se acaba la leva. ¿Ya? Es decir, si yo saco esto, lo saco de cuajo, el origen de la eventual patología, muere la posibilidad de que yo tenga la patología en un futuro. No es que muera completamente, pero sí disminuye los porcentajes completamente. Y según las informaciones, ella tenía un 85% de probabilidad de hacer un cáncer de mama a una edad, no se sabe, pero más adelante, y disminuyó prácticamente un 5% la probabilidad de generar un cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, claramente ella lo hizo. Y se retiró su parte cervicuterina porque el cáncer de mama, ¿no es cierto? Y el cáncer uterino están muy relacionados porque tienen factores comunes, ¿no es cierto? Y que siempre clínicamente o médicamente es muy prudente cada vez que se hace este tipo de intervenciones, ¿ya? Se retiren las dos cosas, ¿ya? Para evitar futuros riesgos. Bueno, ¿quién no ha visto, quién no sabía usted que a veces, ¿no es cierto?, las personas por una situación X han tenido que ir a parar a la cárcel, ¿no es cierto? Y resulta que el juicio fue errado y el juez se equivocó. Y bueno, hoy día, gracias a los exámenes genéticos, gracias a todo lo que la información del ADN, las personas hoy día pueden apelar a este tipo de exámenes. Y este señor, hace poco tiempo atrás, no fue hace mucho, eh, eh, estuvo 80 días en la cárcel producto de una acusación que no era correcta y por un examen de ADN él fue liberado. Lógicamente, con el daño propio que se le puede generar a una persona que está 80 días en una cárcel, digamos, por algo que no corresponde. Ustedes también ya saben lo que ha sido, lo que es el secuenciamiento del genoma humano y todos los avances que han ocurrido en esta técnica o toda la información que hemos podido sacar después de conocer la secuencia del genoma humano. No me voy a detener mucho acá porque ustedes saben de estas cosas, por lo tanto sería de, eh, muy, muy insistente en seguir con lo mismo. ¿Ya? Eh, bueno, estas son, ustedes me verán siempre, yo siempre saco eh, fotografías o capturas de pantalla desde los diarios. ¿Ya? ¿Por qué lo hago? No porque no lo quiera sacar de un paper o de un libro, sino para mostrarle a los alumnos de que la ciencia está más cerca de lo que ustedes creen, ¿ya? Que a todos nos importa, ¿ya? Y que finalmente esto está en el día a día y que podemos informarnos. El no estar informado es una opción personal, pero no porque no existe información. ¿Ya? Por lo tanto, por eso que me interesa siempre buscar esas informaciones que yo encuentro interesantes en los diarios para así colocárselas a ustedes. Bueno, voy a ir pasando un poquito más adelante, más rápido, porque la verdad que hay cosas que ustedes saben y por lo tanto no es necesario que ustedes lo conozcan. Bueno, decirles, por ejemplo, esto es una fotografía antigua, esto es antes del COVID, ¿ya? Pero imagínense hoy día, después del COVID, con todos los avances que han habido.
uno podía generar lo que tiene en la mano la persona, un chip donde tú estás ahí. En vez de tener una fotografía, estás tú ahí. Ese es tu genotipo, ese es tu genoma, ¿ya? Y ese microarray, que también me imagino ustedes saben lo que es un microarray hoy día, es de alguna forma todas esas luces prendidas que están ahí, colores prendidos, es porque se está expresando algo en particular. Y esas expresiones son debido a genes, ¿no es cierto?, que se están activando o que se están desactivando. Por tanto, eso tú lo puedes tener hoy día y no cabe duda que de aquí cuando ustedes tengan mi edad o antes que tengan mi edad, ¿no es cierto?, probablemente esto va a ser algo muy habitual, ¿ya? Muy habitual. Quizás ya estoy diciendo, voy a decir quizás algo muy fantasioso, pero quizás nuestro carnet de identidad ya no va a tener una fotografía. Va a tener un código QR, va a tener un chip como eso, y eso va a ser quizá más informativo que una fotografía, ¿ya? Porque eso tú no lo puedes modificar. Eso no lo puedes cambiar. Tú una huella digital la puedes cambiar. Con una cirugía la puedes cambiar. Tu rostro tú te lo puedes cambiar con una cirugía. Pero eso no. ¿Ya? Eso no. Y eso lo sacas de cualquier parte, como también hace ahí la señorita, de un hisopado bucal, de un fluido, de una saliva, de una colilla de cigarro que dejó tirado por ahí, ¿no es cierto? De lo que sea. Uno puede obtener información genética de ustedes. Yo puedo hoy día saber hasta el sexo. Hoy día no sé qué tan certero esto, pero dicen que tiene un 96% de efectividad. Futuros padres pueden conocer el sexo de su hijo, ¿no es cierto?, sin que se vaya a hacerse ¿cómo se llama?, una ecografía después. Sino que usted, antes de, ¿ya?, usted puede inducir que ese espermio X o Y pueda fecundar a ese óvulo X. Y si usted quiere tener un niñito, entonces esta empresa llamada GeneSelect, si ustedes la quieren anotar y buscarlo, está ahí en web, ¿no es cierto?, pueden comprar un kit, ¿no es cierto?, para que si ustedes quieren tener un niño, como dice ahí, un boy, ¿no es cierto?, compra este kit que vale en ese tiempo $439, estamos hablando casi 300.000 pesos más o menos, y hay un tratamiento por 3 meses en la cual usted hace ese tratamiento y lo más probable entonces, según lo que nos dicen estos señores, que usted va a tener un boy, es decir, un niñito. Y si usted quiere tener una niñita, hace el mismo tratamiento, pero usando otro kit, ¿no es cierto? Pero a lo que voy, se dan cuenta a lo que nosotros hemos ido, lo que hemos llegado, digamos, de que podemos un poco inducir lo que tú quieres tener, ¿no es cierto? Si varoncito o mujercita, en fin. Y ellos nos dicen que hablan con un 96% de efectividad, ¿ya? Y la gracia que tiene esta empresa, como bien dice ahí, si ustedes lo están leyendo, es que si el género se equivoca o no está garantizado el género, ellos te devuelven la plata o el dinero. ¿Se fijan? O sea, yo a los gringos les creo, así que lo más probable es que el dinero te lo devuelvan, a eso me refiero. No sé si funcionará el kit, pero si te dicen que hay un 96% de efectividad, deben estar basados en sus propios datos. No sé si eso lo conocían ustedes. Bueno, empresa gringa ofrece test de ADN a domicilio, eso ustedes ya lo saben, se puede hacer. Hoy día con un módico precio de $100, $200, ustedes pueden hacer eso en Estados Unidos. Acá en Chile todavía es un poquito más caro, ¿ya? Pero no tan caro tampoco, insisto, siempre más barato que el celular que probablemente usted tiene de última generación o el que yo tengo, en fin, ¿ya? Este siempre lo coloco con la finalidad de no leer, como no leer este reportaje, también sacado de un diario, pero me interesa porque, por lo general, siempre pensamos que cuando una enfermedad es genética, también es hereditaria. Las enfermedades, por lo general, siempre ya hoy día se definen como trastornos genéticos, ¿ya? Hay otras enfermedades que no, pero son esencialmente muchas de ellas trastornos genéticos. Y esos trastornos genéticos ocurran en el individuo que está generando o que está desarrollando esa patología. La pregunta es, ¿se la voy a heredar a mi familia? ¿Se la voy a heredar a mis futuros hijos? No se sabe, ¿no es cierto?
va a depender el tipo de patología, va a depender el tipo de genes que están participando, ¿no es cierto? Y dónde están esos genes situados o dónde esas mutaciones se encuentran situadas. ¿Ya? Entonces, hay que hacer la diferencia siempre. ¿Ya? Por ejemplo, la fibrosis quística, que les acabo de mostrar, es una enfermedad hereditaria, porque tiene un patrón mendeliano de herencia. ¿Vale? Entonces, si un papá y una mamá tienen un alelo mutado, del gen mutado, ¿no es cierto?, que les mencioné, existe una probabilidad de un porcentaje X de que ese niño o esa niña pueda tener esa patología. En cambio, a ver, el cáncer de mama, por ejemplo, yo ya les decía a ustedes, el cáncer de mama prácticamente más del 90% no es hereditario. O sea, es decir, el cáncer de mama lo hace la persona misma por alguna mutación interna, por alguna mutación de novo, por algo que ocurrió fisiológicamente en ella, bioquímicamente en ella o genéticamente en ella. ¿Vale? Entonces, eso es lo que me interesa que hagan la diferencia desde ya. Lo genético y lo hereditario no siempre van de la mano. Que sí van de la mano muchas veces, sí. Que lo genético es igual a hereditario, por el caso de la fibrosis quística. Es una enfermedad genética y hereditaria. En cambio, el cáncer de mama puede ser, es genético, pero puede ser hereditario. Dicho esa aclaración, por favor, guárdenla y no la pierdan para sus futuros, para el proceso del curso. Bueno, voy a ir avanzando más rápido porque esto, la verdad que lo que estábamos hablando de precios, porque ya estas cosas las conocen. Eh, Aproximadamente esta información es del 2018. ¿Ya? Eso es lo que cuesta en Chile más o menos hacerse un examen de secuencia de tu genoma. Eh, yo creo que hoy día está más barato. ¿Ya? Yo creo que está más barato y está más barato ¿por qué? Porque hoy día las empresas, lamentablemente, no digo lamentablemente, quizás sea mejor, las empresas internacionales, especialmente las que están en Estados Unidos, por ejemplo, tienen servicios de courier. ¿A qué me refiero con esto? Usted se contacta vía página web con esta empresa y esta empresa le envía a usted a domicilio un kit para la toma de muestra. Y esa toma de muestra usted hace el procedimiento que les piden en ese kit y usted nuevamente lo envía a esa empresa por el mismo courier. Y eso me atrevería a decir que no tiene más valor que 300 o $500. Y así como usted puede estudiarse para conocer polimorfismo de sus genes, también se puede estudiar desde una mirada de relaciones genéticas. Es decir, yo quiero saber si soy pariente con Arturo Prat. Estoy haciendo una exageración, por favor, permítanmela. Entonces, yo me puedo hacer un examen genético y ellos me van a hacer todo un screening, un barrido, y me van a situar dentro de un árbol genealógico y también me van a situar si tengo ascendencia genética con otras poblaciones mundiales. Es decir, si tengo ascendencia con poblaciones españolas, alemana, africana, inclusive amerindias, ¿no es cierto? Me pueden hacer eso. Y eso se puede hacer. Yo, si a ustedes les interesa, les puedo mandar esos links para que ustedes lo, lo tengan por si se motivan a saber finalmente si tengo ascendencia con alguna población, qué sé yo, inglesa, española, portuguesa, en fin. Bueno, esto ya lo saben de memoria, así que también voy a pasar de largo. No me voy a repetir de nuevo en esto, porque ya ustedes lo saben y yo se lo mostré el otro día. Aprovechemos aquí de sacar de nuestro vocabulario, y les pediría que desde ya lo saquen a partir de hoy día, el término basura. Ustedes ya han escuchado muchas veces, en libros lo han leído, en clase probablemente lo han escuchado, ¿ya?
de que el ADN tiene elementos en su conformación molecular que le llamamos basura, elementos basura. ¿Ustedes podrían creer que la molécula más importante de la evolución pueda tener una información basura? A mí no me cabe en la cabeza. Lo que pasa es que fue un, un concepto mal construido, mal entendido, porque como no sabíamos lo que hacía, optamos por decirle basura, como que no sirve para nada. Y eso nace un poco ¿por qué? Porque cuando usted tiene un gen genómico y usted lo transcribe, el primer evento molecular que ocurre es la eliminación de los intrones, ¿no es cierto? Lo que se llama el, el splicing, podemos decirlo de esa forma, ¿ya? Es decir, el corte y empalme o el corte o el pegamento. O sea, saco los intrones. ¿Qué son los intrones? Son secuencias que no responden a un código genético y por eso que son eliminados. Pero eso no significa que esos intrones no tengan importancia para para otras funcionalidades que cumple el organismo completo. Ahí nosotros los intrones muchas veces encontramos polimorfismos de genes que son muy importantes, o encontramos funciones o elementos que están ahí radicados para la construcción o la participación en en algún proceso molecular muy esencial. No voy a dar nombres para no darles, no, no especificarlo con uno, porque a mí me interesa el concepto general. ¿Ya? Yo voy a ir aquí atrás, a esta. Nosotros hemos utilizado mal el lenguaje o hemos entregado mal la información. Nosotros pensamos que el ADN solamente sirve para codificar proteínas. Y por lo tanto, como el genoma humano nos dijo que el 1,5% del ADN es para codificar proteínas, pensamos que el 92% y más no sirve para nada. Y entonces decimos que eso es DNA basura. Imagínense, en los intrones, solamente los intrones, tiene casi 26% de las secuencias genómicas o de las secuencias en esa molécula de ADN. O sea, el 26% del ADN es intrón. Y en cambio, el 1,5% es exón. Entonces uno dice, ¿cuáles son los importantes? Los exones, claro, porque generan proteínas, no cabe duda. Pero la evolución va a crear una molécula para tener un 26% de basura. Entonces, no, claramente no. Yo no me quiero seguir deteniendo en este concepto porque a mí me apasiona este concepto y podríamos estar una hora conversando. Pero a mí me interesa explicarles esto, de que en este DNA basura se ha determinado que existen elementos que podemos determinar o pueden ser elementos no ilustrativos, iba a decir, sino que elementos muy importantes para poder entender el cáncer. Por ejemplo, esta publicación, lo saqué de un diario obviamente, pero la publicación está, ¿ya? Es del año 2015 y si ustedes quieren verla, ¿no es cierto? Entiendo que aquí hay una URL que si ustedes quieren acceder a ella para, si quieren conocer un poquito más al respecto. Pero me interesó por eso, porque no todo el ADN es exón, no todo el ADN codifica. Existe un 92% de ADN que cumple otras funciones distintas a la información del código genético, pero que sí son vitales para todo este proceso. Los lines, los cines, los tramposones, los intrones, ¿no es cierto? Las secuencias satélite, todo ese tipo de secuencias, ¿no es cierto?, son muy importantes. Los promotores de los genes, ¿ya? Todos son muy importantes, ¿ya? Bien. Genética, ya se los, ¿cómo se llama? Se los definí el otro día, por lo tanto, volver a insistir en lo mismo, no quiero seguir siendo
abusivo con estas cosas, digamos, en el sentido de aburrirlos con las mismas definiciones, pero recordarles simplemente eso, ¿ya? Que es la genética estudia la transmisión de los rasgos biológicos de una generación a otra. Pónganle los sinónimos que ustedes quieran, pero en el fondo siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Y ya con esto voy terminando la primera parte para tomarnos un recreíto. Me gustó mucho esta fotografía cuando la vi o cuando vi esta página, ¿no es cierto? Muy interesante porque el bioquímico no tiene por qué ser científico mañana, pero sí el bioquímico hay algo que nunca se va a poder desprender, que es entender el funcionamiento molecular de las cosas. ¿Por qué las cosas son? Pero desde una mirada, desde la molécula, desde el sentido más, más íntimo y molecular de lo que nosotros estamos construidos. Y nosotros estamos construidos de elementos químicos, que la magia que tiene todo esto es que cuando estos elementos químicos se unen entre sí, aparece este fenómeno maravilloso llamado vida. Pero la vida, como tal, se sustenta, ¿no es cierto?, en elementos químicos. Elementos químicos como un ión, elementos químicos como una molécula, elementos químicos como una macromolécula, y vamos constituyendo un organismo vivo, desde el más ínfimo hasta el más evolucionado, como es la especie humana. Pero la gracia que tiene todo esto es que las ciencias bioquímicas, y en eso hago un paréntesis y digo las ciencias genéticas, define a la vida, define al individuo basado en tu ADN. En cambio, otras disciplinas te definen por tu color. Y aquí donde yo quiero hacer ese hincapié, porque no hay nada más certero que definirte por lo que tú eres y de lo que estás construido y por la cual se determina que sea lo que es. Eso es muy importante de que ustedes lo tengan presente. Más aún hoy día que sabemos, por nuestro proyecto Genoma Humano, que la raza en la especie humana no existe. O sea, es un concepto que también tienen que sacarlo de vuestro vocabulario. Usted ya no puede hablar de raza negra, de raza amarilla, de raza asiática, de raza africana, de raza chilena o de raza lo que sea. Hoy día usted habla de raza humana. ¿Por qué? Porque el 99,9% usted comparte el mismo ADN. Y las razas se definen por eso, biológicamente. Entonces, usted puede tener expresiones de esos genes distintos. Y por eso que aparecen colores distintos, por eso que aparecen morfologías distintas. Pero eso no significa que él sea de otra especie, ¿ya? O de otra raza. Entonces, esa es la gracia que tiene el ADN, esa es la gracia que tiene estudiar esta molécula maravillosa llamada ADN o DNA, porque me puede definir como persona. Finalmente, ¿qué llevo? ¿Qué soy? Entonces, no hay una base científica para entender lo que es raza. Es solamente una etiqueta. ¿Ya? Entonces, por favor, no sigamos construyendo o aportando a la ignorancia de las personas de que cuando hablan de raza humana me digan raza negra o raza amarilla o raza blanca. No. Hablemos de poblaciones, hablemos de etnias. Porque dentro de la raza humana sí, hay poblaciones, hay grupos de gentes que tienen una cierta característica. Hay haplogrupos, ya vamos a definir eso más adelante. Hay haplogrupos, hay haplotipos, que son característicos de una población. Dentro de la misma población chilena tenemos haplogrupos distintos.
Pero eso es distinto a decir que hay raza nortina y raza sureña en Chile. No, eso es falso. ¿Vale? Dicho ese comentario y ese llamado de alerta, vamos a hacer un pequeño break para después terminar con lo que yo quiero. ¿Vale? ¿Les parece? Sí, profesor. Recording stopped. Volvemos en un 10 minutos.